Hola a todos, qué gusto saludarlos. Si están viendo esto es porque compartimos una pasión que más que una disciplina académica es una forma de descifrar el caos del mundo, las relaciones internacionales. Hoy quiero invitarlos a hacer un viaje de introspección tras haber cursado 3 asignaturas fundamentales sobre la política exterior de México. Me encuentro en ese momento de madurez académica donde las fechas y los nombres de los tratados dejan de ser simples datos para el examen y se convierten en las coordenadas de nuestra identidad nacional en el mundo. ¿Qué significa ser política exterior desde la frontera con la superpotencia más importante del planeta? ¿Cómo se construye la dignidad soberana cuando la geografía parece una condena y al mismo tiempo nuestra mayor oportunidad? Acompáñenme en esta reflexión sobre el aprendizaje, la importancia y el futuro de nuestra diplomacia. Empecemos por el principio. ¿Qué aprendizaje me deja el estudio de la política exterior en sus distintos periodos? La respuesta corta es resiliencia y pragmatismo bajo presión, y la respuesta larga es fascinante. Si miramos la posguerra y los inicios de la Guerra Fría, nos encontramos con un México que intentaba desesperadamente definir un camino de desarrollo propio. Estábamos al lado de uno de los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Configurar una política exterior verdaderamente independiente en ese escenario no era una tarea difícil, era casi un milagro. ¿Qué hicimos? Lo mejor que sabe hacer la diplomacia mexicana, el equilibrismo geopolítico, restablecimos lazos con Europa, buscamos cobijo y armonía con nuestra golpeada América Latina y aunque aceptábamos con reticencia las imposiciones de Washington, sabíamos cuándo ceder y cuándo plantar la cara. Pero la Guerra Fría no perdonaba. México se convirtió en el tablero de ajedrez de las potencias. Aquí se espiaba, aquí se conspiraba, aquí las relaciones comerciales se dinamizaban mientras el tejido social se urbanizaba a pasos agigantados. Vivíamos la contradicción de un partido hegemónico en lo interno que ya mostraba signos de desgaste y una diplomacia que buscaba ser un contrapeso regional. Y en la agenda bilateral con Estados Unidos, la eterna tensión, el programa Bracero. Un acuerdo que sostuvo la agricultura estadounidense en tiempos, claro, de necesidad, pero que en el terreno humano dejó a nuestros migrantes en una vulnerabilidad que aún hoy nos duele. Luego llegaron los convulsos años 70 y 80, el espejismo del auge petrolero. Creíamos que el crudo nos daría una soberanía inquebrantable, pero terminamos atrapados en las dinámicas imperialistas del mercado y las crisis de deuda. El discurso tercermundista de la época, aunque alimentó egos presidenciales, buscó diversificar socios, no logró ser un contrapeso real frente a las exigencias del norte. El narcotráfico y la migración comenzaron a enquistarse en la agenda bilateral. Sin embargo, en medio de la tormenta económica y la parálisis política, la diplomacia de carrera mexicana nos dio dos de sus más grandes orgullos históricos. En 1982 lideramos la aprobación de la Convención sobre el Derecho del Mar, protegiendo la soberanía de nuestros recursos marinos y declarando los fondos oceánicos como patrimonio de la humanidad. Y cómo olvidar también que ese mismo año el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a don Alfonso García Robles, arquitecto del Tratado de Tlatelolco para la proscripción de armas nucleares en América Latina. Eso nos demuestra que, aún sin poder económico o militar, la fuerza de México reside en su autoridad moral y su vocación multilateral. Pero el mundo cambió, cayó el muro de Berlín y con él cayeron nuestros viejos prejuicios aislacionistas. Entramos en la era del pragmatismo neoliberal. Pasamos de una agenda marcadamente política e idealista
a una dominada por la economía y el comercio. El Tlacán nos obligó a ver como aliados a quienes antes mirábamos con recelo histórico. Nos aliamos con Canadá para equilibrar el peso abrumador de Estados Unidos, y cuando el siglo XXI nos permitía la alternancia democrática con la llegada del PAN al poder, la realidad nos abofeteó. El 11 de septiembre reconfiguró el mundo bajo la paranoia antiterrorista estadounidense. Intentar una política exterior con sello propio, pragmática, desmarcada de las viejas doctrinas fue sumamente difícil. Terminamos realmente atrapados, defendiéndonos en foros internacionales por crisis de derechos humanos y por el desgaste de una guerra interna contra el crimen organizado que erosionó nuestro proyecto exterior. Hoy, en la última década, el reto no ha disminuido. Nos debatimos entre equilibrar las presiones de Washington, navegar la reconfiguración de América Latina y sanar un tejido interno lacerado por la violencia. El gran aprendizaje de estos periodos es que la política exterior de México no es un constante lineal, es un péndulo que oscila entre el idealismo de nuestros principios constitucionales y el crudo pragmatismo de la supervivencia económica. Esto me lleva a la segunda gran interrogante: ¿por qué considero que es crucial conocer sobre política exterior en nuestra formación como internacionalistas? A veces caemos en el error de creer que las relaciones internacionales se tratan únicamente de lo que pasa allá afuera, de las guerras en Medio Oriente, las elecciones en Europa o de las asambleas de la ONU en Nueva York. Pero la realidad es que no puedes entender el mundo si no entiendes primero el suelo en el que pisas. La política exterior es, por definición, la proyección de nuestras políticas internas. Es el espejo de nuestras fortalezas y, lamentablemente, de nuestras profundas debilidades. Estudiar la política exterior de nuestro país nos humaniza como profesionales, nos saca totalmente del escritorio y de las teorías abstractas de Hans o de Keohane y nos aterriza en la realidad del migrante en los campos de California, del productor de aguacate en Michoacán o del diplomático que tiene que negociar un tratado comercial con la delegación estadounidense, sabiendo que de esa firma depende el empleo de millones de compatriotas. Conocer realmente nuestra política exterior nos enseña a ser escépticos de las soluciones fáciles, nos dota de un pensamiento crítico tridimensional, nos enseña que la soberanía no es un concepto estático que se defiende gritando consignas, es un músculo que se ejercita diariamente a través de la negociación, el derecho internacional y la inteligencia estratégica. En pocas palabras, estudiar política exterior es lo que nos transforma de simples observadores de noticias internacionales en verdaderos arquitectos de la inserción de México en el concierto global. Ahora, como estudiante que ha cambiado por estas 3 asignaturas, me gustaría ofrecer una retroalimentación honesta y constructiva sobre los contenidos de este curso y en general sobre el eje de política exterior de nuestra carrera. En primer lugar, quiero reconocer el inmenso valor del diseño curricular actual. La reconstrucción histórica que propone es realmente, en lo personal, impecable. Nos permite entender el porqué del México contemporáneo. Sin embargo, si queremos formar internacionalistas listos para los desafíos del mañana, creo que debemos dar un paso adelante en 3 áreas específicas. La primera de ellas es de la historia a la prospectiva. El curso es maravillosamente rico en historia, pero a veces se siente excesivamente retrospectivo, ya que propongo incorporar módulos de análisis de escenarios y perspectiva geopolítica.
No solo debemos analizar qué hizo el presidente López Portillo con el petróleo en 1979, sino que debe hacer México hoy frente a la transición energética global, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial, la relocalización de las empresas o el nearshoring y las guerras comerciales del siglo XXI. El segundo de ellos, la simulación de negociación real. La diplomacia no se lee, nada más se actúa. Yo recomiendo que el eje de política exterior incluya talleres prácticos de simulación de crisis bilaterales o multilaterales. Pongamos a los estudiantes en los zapatos de un cónsul de Texas lidiando con una crisis migratoria o de un negociador comercial en el TEMEC. Es ahí donde la teoría de las doctrinas Carranza o Estrada realmente cobran vida y se ponen a prueba. Y el tercero es el papel del poder legislativo y actores no estatales. Tradicionalmente estudiamos la política exterior como un monopolio del poder ejecutivo, pero hoy en día en una democracia más abierta, el Senado de la República juega un rol crucial en la ratificación de tratados y el escrutinio diplomático. Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos estatales en una diplomacia federativa y las corporaciones multinacionales definen la agenda. El plan de estudios debe de reflejar esta pluralidad de actores para no quedarnos con una visión centralista y decimónica del poder. Eh, pues, queridos colegas, profesor, la historia de nuestra política exterior nos demuestra que México brilla cuando decide no ser un simple espectador del destino de otros, brilla cuando propone el desarme nuclear, cuando codifica el derecho del mar, cuando tiende la mano al refugiado político y cuando define con dignidad jurídica su soberanía frente al gigante del norte que tiene México. Hoy nos toca a nosotros, las nuevas generaciones de internacionalistas, tomar esta estafeta. El contexto internacional que nos rodea no es sencillo, está fragmentado, es hostil y sumamente dinámico, pero precisamente por eso nuestro papel es más vital que nunca. No nos limitemos a memorizar el pasado, utilicémoslo como la brújula para diseñar un futuro donde México sea un actor de peso, respetado por sus principios, pero también por su inteligencia estratégica. Eh, Muchísimas gracias por compartir este espacio de reflexión conmigo. Sigamos analizando, sigamos debatiendo y sobre todo sigamos construyendo el lugar de México en el mundo. Hasta la próxima.